Mi madre se rió por teléfono desde su resorte en Cabo. Tu abuelo ya está viejo, Lacey. La gente mayor se enferma, de fondo. Escuché a mi hermana gritar, dile que mande más dinero. Mi tarjeta acaba de ser rechazada. Me quedé paralizada. Frente a la unidad de cuidados intensivos, el teléfono se sentía como un bloque de hielo en mi mano. Pero ellos no sabían. La lealtad de un soldado no se define por la sangre. Me llamo Lacey Murray. La capa marina de San Diego era un enemigo familiar, un frío húmedo que se hunde hasta los huesos. Y esta mañana estaba ganando la batalla. Estaba frente a la casa de mi abuelo. Una clásica vivienda artesana de los años 20 en el corazón de North Park, y el silencio fue lo primero que me impactó. No era la tranquila quietud de un hogar dormido. Era un vacío muerto, hueco, que se sentía mal. Mi bolsa de lona, aún con un leve olor a combustible de avión por el vuelo de regreso. Pesaba imposible sobre mi hombro. La dejé caer con un suave golpe en el porche. Había estado soñando con este momento durante 6 meses, imaginando mi regreso. Había imaginado el eco fantasma de la risa de mi abuelo desde la sala. El rico y cálido aroma de las galletas de mantequilla de maní, que horneaba para mi bienvenida. El zumbido bajo del History Channel que siempre tenía encendido. Esa era la bienvenida que conocía, pero no había olor a galletas. Ni sonido de televisión. Extendí la mano y toqué la puerta principal. El pomo de bronce estaba frío, casi resbaladizo bajo mi palma. Toqué el timbre. El primer toque fue esperanzado. Un tintineo brillante que cortó la mañana gris. Esperé. Nada. El segundo toque fue impaciente. Mi pulgar manteniéndolo presionado un poco más. Todavía nada. El tercero fue un golpe sordo contra el silencio. Una última confesión de que nadie vendría. Mis ojos recorrieron el porche. Mi entrenamiento activándose. Un felpudo torcido. Un montón de folletos brillantes y mojados de una pizzería local atascados en la ranura del buzón. Una sola huella de barro, cerca de la puerta, que no era mía. Estos eran los detalles de una casa desatendida. De una rutina rota. En la Marina te entrenan para reconocer una amenaza antes de que se anuncie. Mi evaluación interna de amenazas. Afinada en salas de inteligencia estériles y en las cubiertas de barcos en movimiento. Me estaba gritando ahora, desde el porche del lugar más seguro que había conocido. Lacey, ¿eres tú, querida? La voz me sacó de mis pensamientos. La señora Gable, vecina de mi abuelo, durante 40 años, estaba al borde de su césped perfectamente cuidado. Tijeras de podar en mano enguantada. Su cabello era un casco. Pulcro de plata, sus ojos agudos por la preocupación. Force la sonrisa que nos enseñan a usar, la que dice que todo está bajo control. Señora Gable, qué gusto verla. Solo intentaba sorprender al abuelo. Su propia sonrisa vaciló. Dio un paso adelante, bajando la voz. Oh, cariño, él no está aquí. ¿No te lo dijeron? Tu madre. Collie. Todos se fueron a Cabo hace unas semanas. Cabo. La palabra colgaba en el aire húmedo. Unas vacaciones. Mientras yo contaba los días en el despliegue. Ellos estaban de vacaciones. La máscara en mi rostro comenzó a resquebrajarse. ¿Y el abuelo Silas? Pregunté, con la voz más tensa de lo que quería. Fue entonces cuando su expresión cambió de preocupación a lástima. Una mirada que odiaba. Lacey. Tu abuelo está en el hospital. Scripps Messi. Fue hace 2 semanas. Vinieron a buscarlo en ambulancia. El mundo se tambaleó. Scripps Messi. 2 semanas. ¿Viste lo que pasó? La señora Gable se retorció las manos, las tijeras haciendo un suave sonido metálico. No lo vi a él, pero vi a tu hermano Calvin. La ambulancia estaba justo aquí con las luces encendidas. Le pregunté si todo estaba bien, hizo una pausa, mirando hacia sus rosas como si le avergonzara repetir las palabras. Él solo miró. Por la ventana, se encogió de hombros y me dijo, probablemente es el drama habitual del viejo, buscando atención, luego subió a su auto y se fue. La sangre en mis venas se volvió fango. Drama habitual. Buscando atención. Las palabras no solo eran despectivas, eran un veredicto. Un juicio sobre un hombre que les había dado todo. Esto no era olvido. Esto era maldad. Era crueldad servida fría y casual un martes por la mañana. Agradecí a la señora Gable, mi voz sonando extraña hasta para mí misma, y saqué el teléfono. La señal era débil, una barra parpadeante. Un clásico problema de los cañones de San Diego. Mi llamada a mi madre, Sarafina, fue directamente al correo de voz alegre y pregrabado de que estaba fuera del país. Mi llamada a mi hermana, Collie, sonó 2 veces y luego se cortó. Nada. Y entonces, como si fuera obra de un destino oscuro y retorcido, una notificación iluminó mi pantalla. Instagram no era una foto. Era un video, brillante y saturado con la luz filtrada de un resort. Mostraba a mi hermana Collie con el rostro en una máscara de felicidad.
los ojos cerrados mientras soltaba una risita de placer mientras algún empleado poco definido del resort le masajeaba los pies. Ella descansaba junto a una piscina infinita, un vaso de margarita medio vacío sudando a su lado. Podía escuchar la risa de mi madre de fondo. Y luego vino la última y bruta puntuación. La leyenda escrita debajo, la escena desagradablemente alegre. Se merecía un domingo de cuidado personal. Un interruptor se activó dentro de mí. No para un grito ni para lágrimas, sino para un silencio frío y muerto. El tipo de silencio que precede a una tormenta. Todo el dolor, el shock, la preocupación, se fusionaron en un solo punto duro de rabia en mi pecho. Miré al conductor del Uber que acababa de detenerse en la acera. La ventana bajándose. Mi voz fue plana, despojada de toda emoción, una orden. Era la voz de la oficial Murray, no de una nieta. Hospital Scripps Messi. Ahora, el aire estéril y climatizado de Scripps Messi estaba a años luz del frío húmedo afuera. Olía antiséptico y algo vagamente parecido a cera para pisos. Un aroma que inmediatamente te anuda el estómago y señala que has cruzado un umbral hacia un lugar de crisis silenciosa. Estaba frente al mostrador principal, el zumbido impersen de las luces fluorescentes vibrando sobre mí, mi uniforme sintiéndose como una armadura rígida e inútil para una batalla para la que no había sido preparada. Una enfermera de ojos cálidos y amables, con una placa que decía María, levantó la vista de su computadora. ¿En qué puedo ayudarle, oficial?, preguntó. Con la mirada respetuosa hacia mi uniforme, estoy aquí para ver a Silas Benz, dije, con la voz firme. Era la única parte de mí que lo estaba. Los dedos de María teclearon suavemente, los clics resonando en el vestíbulo silencioso. Apareció una pequeña línea de preocupación entre sus cejas. Me miró. Su expresión suavizándose con algo parecido a lástima profesional. Una mirada, que ya comenzaba a odiar. Por supuesto, está en la UCI, tercer piso. Pero señorita Murray, comenzó, bajando la voz, usted es la primera visitante que ha tenido. Fue ingresado hace 2 semanas. Las palabras se pronunciaron en voz baja, pero cayeron como un golpe físico. Primera visitante. 2 semanas. La rabia fría del viaje en auto se transformó en una vergüenza ardiente que me subió por el cuello. La vergüenza no era para mí, era por el nombre que mi madre y mi hermana llevaban, un nombre que estaban arrastrando por el barro en algún resort de lujo en México. Solo pude asentir con la cabeza, apretando los labios. Mi garganta estaba demasiado cargada de cosas no dichas. María pareció entender. Deslizó un pase de visitante sobre el mostrador. Mi propia hijo es Marine, dijo suavemente, está destacado en Camp Pendleton. Ahora está en despliegue. Sus ojos se encontraron con los míos y en ese momento se formó un vínculo mediante un entendimiento no verbal entre 2 mujeres que conocían el costo del servicio. Lo entiendo, concluyó. El camino hacia la UCI fue el más largo de mi vida. Cada chirrido de mis botas en el piso pulido de linóleo parecía contar los segundos hasta un veredicto que temía ver. Cuando abrí la puerta de su habitación, el constante pitido rítmico del monitor cardíaco era el único sonido. La habitación estaba tenue, las persianas corridas contra el sol de la tarde. Y allí, en el centro de todo, estaba mi abuelo. Se veía tan pequeño en la cama del hospital. Engullido por las sábanas blancas y enredado en una maraña de tubos y cables, su piel tenía un tono pálido y ceroso. Una vida de sol y aire marino aparentemente blanqueada por las duras luces del hospital. Este no era el hombre que me enseñó a hacer un nudo bolina, cuyas manos siempre eran firmes y fuertes. Este era un eco frágil de él. Mi mente analítica tomó el control, catalogando las evidencias de abandono con brutal eficiencia. Su cabello, que normalmente estaba tan bien peinado, estaba pegado a la almohada y sus uñas, largas y con una oscura media luna de suciedad debajo. Era una profunda ofensa, una profanación. Para un hombre de carrera naval que planchaba sus propios cuellos y creía que el orden era un imperativo moral. Esta era la señal máxima de abandono. Mi abuelo tenía un dicho que me había inculcado. La lealtad no es una palabra. Lazy. Es lo que haces cuando nadie está mirando. Ellos no estaban mirando. Estaban tomando el sol. Me acerqué a la pequeña mesa de noche junto a su cama. Abrí el único cajón. Dentro estaba su vieja cartera de cuero agrietado. La levanté. Se sentía ligera, de manera antinatural. La abrí, vacía. Los compartimentos para el dinero estaban vacíos. Los bolsillos para las tarjetas de crédito estaban limpios. La habían dejado vacía. Solo quedaba su licencia de conducir vencida y, detrás de la ventana de plástico, una sola fotografía descolorida. Era yo, a los 5 años, vestida con un pequeño traje de marinero que la había cosido para Halloween. La foto estaba gastada en los bordes, arrugada por años de haber sido llevada, mi sonrisa amplia y sin un diente delantero. Un momento de alegría pura y sencilla. Se habían llevado su dinero, sus medios, su independencia. Pero dejaron atrás el recuerdo.
la crueldad de esa elección. Dejar lo único que más lo heriría era sobrecogedor. Esto no era solo abandono, era un saqueo. Justo entonces, María volvió a entrar en la habitación. El contacto principal está registrado como Sarafina Murray, dijo, con voz baja. Hemos llamado varias veces. Solo recibimos el buzón diciendo que está de vacaciones. La última chispa de duda. Murió. Esto era un abandono calculado. Cámbialo, dije, con la voz dura como piedra. Con efecto inmediato. El contacto principal y el poder médico de emergencia soy yo. Oficial Lacey Murray, le deletreé mi nombre y le di mi número de teléfono satelital. Era el primer movimiento en una guerra que no sabía que estaba peleando. La primera pieza, que colocaba en un nuevo camino. Me pregunto, ¿alguna vez has tenido un momento así? Un momento en el que supiste con absoluta certeza que, si no tomabas la iniciativa, nadie más lo haría. Después de que se fue, la rabia se había enfriado, forjada en algo más duro, algo útil. Determinación. Tiré una silla junto a su cama. Extendí la mano y tomé la suya. Era frágil, la piel tan delgada como papel, pero tenía un leve calor. Me incliné cerca, mis labios junto a su oído. Mi voz ya no era la del analista, ni la de la nieta avergonzada, sino la voz de un soldado prometiendo refuerzos a su comandante. Estoy aquí. Abuelo, susurré, mi promesa en aquella habitación silenciosa y con pitidos constantes. Esta batalla la pelearé por ti. Lo prometo. Hice la llamada desde el jardín de sanación del hospital. La ironía era tan densa que costaba respirar. Era un lugar pequeño y tranquilo, con una fuente burbujeante y arbustos de lavanda cuidadosamente cuidados. Un sitio diseñado para calmar nervios desgastados y hacer un momento de respiro. Pero mientras sostenía el teléfono junto a mi oído, con el corazón latiendo un ritmo constante y fuerte contra mis costillas, no buscaba paz. Estaba declarando la guerra. Durante mi entrenamiento en inteligencia, uno de mis instructores, un veterano jefe maestro, dijo algo que siempre recuerdo. En un enfrentamiento psicológico, no ataque sus emociones. Están demasiado bien defendidas con negaciones y excusas. Ataca sus líneas de suministro. Corta sus recursos. Así los fuerzas a la mesa, ahora mismo. Su línea de suministro era una cuenta bancaria conjunta financiada con mi sueldo de despliegue, y estaba a punto de cortarla con precisión quirúrgica. La videollamada se conectó. La cara de mi madre llenó la pantalla, artificialmente lisa y radiante por un filtro de belleza que borraba todas sus arrugas de preocupación, aparentemente. Su conciencia llevaba unas gafas de sol de diseñador grandes posadas sobre la cabeza y detrás de ella. El azul brillante de una piscina infinita se fundía con el azul más profundo del Océano Pacífico. Sostenía un cóctel con una sombrilla rosa brillante. Una caricatura perfecta de ignorancia feliz. Lacey, querida, canturreó, su voz un jarabe empalagoso de falsa alegría. Has vuelto. Dios mío, qué sorpresa. ¿Por qué no me lo dijiste? Te habría ido a buscar al aeropuerto. ¿Sabes qué? Lo habría hecho. La acusación fue inmediata, posicionándome como la culpable de arruinar su perfecta historia bañada en sol. La miré, a esa imagen cuidadosamente creada de lujo despreocupado, y no dije nada. Dejé que el silencio se extendiera, dejándolo convertirse en una presencia acusatoria y pesada. Viajando a través de kilómetros de fibra óptica, desde un jardín estéril en San Diego hasta un lujoso resorte en Cabo, pude ver su reflejo en la pantalla de mi teléfono. Mi propio rostro pálido y sombrío. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. La máscara se resbaló. ¿No vas a decir nada? Te ves tan seria. Mantuve mi voz plana, desprovista de emoción. Una simple declaración de hecho. El abuelo está en la UCI. Hospital Scripps Messi. La perfección filtrada en la pantalla se disolvió. La sonrisa desapareció por completo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pensé que solo tenía un resfriado leve. Las excusas comenzaron a salir como una cascada bien ensayada de evasiones. Su doctor dijo que no era nada por qué preocuparse. Él fue quien insistió en que fuéramos en este viaje. ¿Sabes lo terco que es? No quiso que canceláramos. Entonces, un segundo rostro apareció en el cuadro. Mi hermana Collie. Bronceada y molesta, su cabello mojado peinado hacia atrás. Lacey, oh Dios mío. No arruines el ambiente, gimió, dando un sorbo a su propia bebida. Estamos tratando de relajarnos aquí. De verdad necesito recargar mi energía positiva después de un año tan volátil. No tienes idea de lo que hemos pasado. Recargar su energía positiva. La frase, envuelta en el lenguaje popular del bienestar y el autocuidado, era tan profundamente egoísta que me revolvió el estómago. No solo lo estaban descuidando, estaban presentando su abandono como una forma de terapia para ellas mismas. Se habían concedido la absolución por su crueldad antes de que el crimen estuviera completamente cometido. Ese fue el momento de absoluta claridad.
la parte de mí que aún guardaba una microscópica chispa de esperanza de que todo esto fuera un terrible malentendido simplemente se evaporó. Mi voz cuando hablé fue tan fría y cortante como hielo astillado. Disfrútalo, dije. Es el último viaje que harás a mi costa. Sarafina soltó una risa corta y aguda, una mueca. ¿De qué estás hablando? No seas tan dramática, Lacey. Este es el dinero de tu abuelo. Y él quería que lo tuviéramos. La dejé quedarse con esa suposición por un instante. Luego entregué el golpe. Mi tono cambió al que usaba en los informes de inteligencia en el campo de batalla, preciso. Factual y absolutamente desprovisto de sentimiento, la cuenta conjunta en Navy Federal Credit Union. Comencé cada palabra como una carga explosiva cuidadosamente colocada, la que has estado vaciando. Durante las últimas 2 semanas, transferí todos mis ahorros de despliegue, cada centavo, a esa cuenta hace 6 meses para asegurarme de que el abuelo estuviera cuidado mientras estaba fuera. Tengo un registro claro de transacciones. Veo los cargos del resort Las Ventana. Veo la factura de la boutique de joyas de lujo en el centro de Cabo San Lucas de hace 3 días. Veo los múltiples retiros en efectivo de los cajeros del resort por un total de más de $5,000. Hice una pausa, dejando que los hechos detallados y irrefutables calaran. ¿De verdad creyeron que un analista de inteligencia no rastrearía su propio dinero? El color desapareció de sus rostros filtrados. Por primera vez vi un shock genuino, no remordimiento ni preocupación por mi abuelo. Solo el pánico crudo y feo de 2 personas que acababan de ser atrapadas. La boca de Sarafina se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. No esperé una respuesta. Presioné el icono rojo en la pantalla. Terminando la llamada, el silencio del jardín regresó de golpe. Pero esta vez era mi silencio, mi victoria. Mi teléfono comenzó a vibrar inmediatamente, un temblor frenético en mi mano. Una llamada de mamá, la rechacé. Una ráfaga de mensajes de Kie. Un torrente de furia digital e incredulidad. ¿Cómo pudiste? Ese es nuestro dinero. Eres una persona horrible. Lo ignoré. Mi pulgar ya se movía con velocidad práctica. Abrí la aplicación de banca móvil. Apareció el logo familiar de Navy Federal Credit Union. Inicié sesión. Encontré la cuenta conjunta. Congelar todas las tarjetas. Apareció un aviso. ¿Estás segura? Sí, confirmar. Cambiar la contraseña de banca en línea. Confirmar. Transferir los fondos restantes a una nueva cuenta individual. Confirmar. Toda la operación tomó menos de 30 segundos. El vibrar en mi mano se detuvo al darse cuenta, probablemente que su acceso había terminado. Entonces comenzó de nuevo, aún más furiosamente. Silencié mi teléfono, la pantalla se apagó. La batalla apenas comenzaba, pero el primer disparo y la primera victoria eran míos. Uno de mis instructores en la escuela de inteligencia, un veterano jefe maestro con ojos que habían visto demasiado, solía decir, en una guerra de información, el ganador no es quien tiene más datos, sino quien tiene los datos mejor organizados. Nunca entres en una confrontación sin tu expediente en orden. Esa noche, después de salir del hospital, tras el silencio estéril y el pitido rítmico de las máquinas, puse en práctica sus palabras. Regresé a la casa de mi abuelo, pero ya no la vi como un hogar. Era una base operativa avanzada. Fui directo a su oficina polvorienta. Una pequeña habitación llena de libros sobre historia naval y modelos de barcos en vitrinas de vidrio. Un lugar que alguna vez olía a papel viejo y a tabaco de pipa. Ahora, solo olía a abandono. No lloré, no me enfurecí. Canalicé todo el dolor y la furia en un propósito frío y metódico. Convertí la oficina en mi sala de guerra. Con la precisión de un analista preparando un informe, comencé a recopilar inteligencia. Empecé con los montones de correos sobre el escritorio, las cajas de zapatos llenas de recibos, los archivadores que él mantenía meticulosamente organizados. Con su disciplina militar, facturas de servicios, estados bancarios, registros médicos, cartas. Todo era una posible prueba. Un hilo único en un tapiz mucho más grande y feo. Instalé mi laptop militar reforzada sobre su viejo escritorio de roble y comencé el proceso meticuloso de escanear y digitalizar cada documento. Las horas se fundían, unas con otras. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del escáner, el clic silencioso de mi teclado y el lejano aullido de una sirena en la noche de San Diego. Creé una nueva carpeta cifrada en mi disco duro, protegida con una contraseña larga. Dentro, construí un sistema de archivos codificado por colores para claridad y evaluación inmediata de amenazas. Verde para los ingresos legítimos del abuelo, su pensión naval, sus beneficios de seguridad social, los pequeños dividendos de acciones que había comprado en los 70. Amarillo para las solicitudes financieras de la familia, los correos pegajosos de Collie pidiendo ayuda con la renta,
Los mensajes de texto de mi madre sobre una reparación de auto que siempre parecía costar más de lo presupuestado y rojo para una carpeta que crecía alarmantemente rápido por gastos sospechosos. Aquellos sin solicitud correspondiente, aquellos que parecían robo. La casa ya no era un lugar de recuerdos tristes, se había convertido en un arsenal de información. Y yo era su comandante, profundamente entrada a la noche, alimentada por café negro y un ardiente sentido de propósito. Me sumergí en los estados bancarios. Fue entonces cuando descubrí el patrón. Era un sistema enfermizamente astuto de fraude que debían haber creído indetectable, una conspiración familiar de codicia. Luego aprendí que el término para esto es doble cobro. Encontré un recibo, un débil papel carbón de una marina local. Era un pago en efectivo de $2,000 por la cuota del atraque del barco de Kalin, pagado por mi abuelo. Reconocí su firma clara, en letra de molde al final. Luego, solo una semana después, en el estado bancario encontré una transferencia, correspondiente desde la cuenta conjunta, la financiada con mi dinero, hacia mi madre Sarafina. La línea de memo contenía 2 palabras, barco de Kalin. Le hicieron pagar en efectivo y luego cargaron el mismo gasto a mi cuenta, embolsándose. La diferencia era descarado. Fue un ataque coordinado a un anciano confiado. Abrí una nueva hoja de cálculo en Excel. Nombré el archivo fraud. Enlace de evidencia. Ingresé la primera línea para la cuota del atraque. La hoja de cálculo era impersen, lógica, solo celdas y números. Pero cada fila que añadía era como clavar otro clavo en el ataúd de sus mentiras. La fase final de mi recopilación de inteligencia vino del viejo teléfono fijo sobre su escritorio, el que tenía contestador automático integrado. Presioné el botón de reproducción, la máquina habló. Y luego la voz de mi hermana, dulce, como veneno con miel, llenó la habitación silenciosa. Hola, abuelo. Soy yo. Encontré un retiro de meditación que cambia vidas en Noji. Solo cuesta $1,500 y es realmente una inversión en mi paz mental a largo plazo. Sé que querrías eso para mí. Clic. El siguiente mensaje era de mi hermano Kalin. Su voz fue seca, molesta. Mira, te dije que no tengo tiempo para llevarte al hospital VA para tu cita. Está al otro lado de la ciudad. Solo pide un Uber. Clic. El pozo de evidencia era profundo. Inicié sesión en la cuenta de correo electrónico de mi abuelo. La contraseña. Una simple que le había puesto años atrás. Busqué cabo. Apareció un correo de mi madre a una agencia de viajes, con fecha de 2 meses atrás. La última. Líneamelo la sangre. Solo carga el monto total a la tarjeta registrada. Mi padre acaba de recibir su pago de pensión de veterano. Ni siquiera notará que desapareció. ¿Alguna vez has encontrado algo así? Una prueba irrefutable, que convierte una sospecha en una aterradora certeza. Ese es el momento en que el suelo se abre bajo tus pies. Guardé todo. Descargué los archivos de audio de los mensajes de voz. Tomé capturas de pantalla de los correos electrónicos y mensajes de texto. Mi entrenamiento en seguridad de datos era algo natural. Creé 3 copias de respaldo separadas, de todo el dossier. Una en un disco duro portátil, otra en un servicio en la nube cifrado. Y la tercera en un pequeño USB discreto que colgué en la misma cadena que mis placas militares para llevarlo al cuello. Descansaba contra mi piel una pieza de metal fría y dura, un recordatorio constante de la batalla que se avecinaba. Estaba preparada. En la marina hay una regla fundamental cuando enfrentas una situación que está fuera de tu experiencia. Buscas al especialista adecuado. No intentas capitanear un barco que no sabes navegar. Mi dossier de evidencias era un arma poderosa, pero yo era analista, no abogada. Sabía cómo recopilar inteligencia, pero no cómo usarla en una corte. Necesitaba un experto. No perdí tiempo buscando anuncios en línea de firmas legales caras y sofisticadas. Mi primer y único destino fue un lugar que sabía entendería el núcleo del problema, la Sociedad de Ayuda Legal para Veteranos, ubicada en un edificio modesto en el centro. Entré. Mi laptop cargada con el dossier pesando en mi bolso, y me senté con un voluntario, un hombre mayor de rostro amable y con un pin del cuerpo de marines en la solapa. No le conté la historia emocional. Le di los hechos, un veterano naval condecorado. Explotación financiera por parte de la familia y negligencia que llevó a la hospitalización. Lo expuse como un informe de misión. Él escuchó pacientemente, su expresión tornándose más sombría con cada detalle. Cuando terminé, no ofreció palabras vacías. Me deslizó una tarjeta de presentación. Hay un abogado, dijo, con voz baja y seria. Se llama Elias Croft. Es joven, pero es un bulldog cuando se trata de casos de abuso a ancianos, especialmente con veteranos. Golpeó la tarjeta. No pelea por el dinero. Oficial, pelea porque es lo correcto. Esperanza. Era un sentimiento extraño después de los últimos días, pero una chispa se encendió en mi pecho.
No necesitaba un pistolero contratado. Necesitaba un guerrero. La oficina de Elias Croft no estaba en un rascacielos brillante. Estaba en el segundo piso de un antiguo edificio de ladrillo en Little Italy, encima de una charcutería bulliciosa, que enviaba el aroma a ajo y orégano por la escalera. La oficina era funcional, llena de libros de derecho y cajas de archivo, sin arte elegante ni vistas panorámicas. Era un lugar de trabajo, no de prestigio. Elias Croft mismo encajaba con el lugar. Era un hombre de poco más de 40 años, con una mirada aguda e inteligente que parecía no perder detalle y un apretón de manos firme y sin tonterías. Escuchó mi resumen inicial con una paciencia profesional y escéptica. Pude verlo, evaluarme, tratando de separar hechos de hipérboles emocionales. Pero cuando puse mi laptop sobre su escritorio, girándola hacia él y abrí el sistema de archivos codificado por colores y meticulosamente organizado, su actitud cambió por completo. Se inclinó hacia adelante, concentrado. Lo observé mientras hacía clic entre las carpetas, sus ojos escaneando los estados bancarios digitalizados, las capturas de correos, los mensajes de voz transcritos. Su expresión se tornó cada vez más seria con cada prueba. Finalmente llegó al archivo Excel Fraud. El retiro de meditación, las reparaciones fantasmas del auto. Se detuvo, se recostó y exhaló un suspiro lento y profundo. Negó con la cabeza, no incrédulo, sino con un reconocimiento cansado. Dios mío, dijo, con voz grave y controlada por la ira. Ni siquiera intentó ocultarlo. En ese momento, supe que había encontrado al hombre correcto. Había encontrado a mi aliado. Elías se recostó en su desgastada silla de cuero, entrelazando los dedos detrás de la cabeza. Me miró y por primera vez el escepticismo profesional en sus ojos fue reemplazado por un respeto genuino. Oficial Murray, dijo. Ya has hecho el 90% de mi trabajo por mí. Este es uno de los casos de abuso financiero a ancianos mejor documentados que he visto. Hizo una pausa. Su mirada se desvió hacia una foto enmarcada sobre su escritorio. Era un hombre mayor con uniforme de gala del cuerpo de marines. Mi abuelo fue marine, dijo, suavizando la voz, volviéndose. Personal, sirvió en 2 guerras. Perdió todos sus ahorros de toda la vida a manos de un familiar que lo veía como un cajero automático ambulante. Yo solo era una niña en la facultad de Derecho. No podía hacer nada para ayudarlo. Entonces, me miró y el fuego volvió a sus ojos. Las cosas son diferentes ahora. Volvió a su computadora, su concentración absoluta, y comenzó a trazar la estrategia, hablando en términos claros y decisivos. Primero, presentaremos una solicitud de congelamiento de bienes de emergencia y una orden de restricción temporal, que detendrá la hemorragia de inmediato. Simultáneamente, presentaremos una petición para la tutela completa de la herencia y de la persona. Usaremos tu 2J para demostrar que él es incapaz de manejar sus propios asuntos y es susceptible a influencias indebidas. No hacía falsas promesas de una victoria fácil. Expuso los posibles desafíos, la pelea que probablemente presentaría mi familia. Pero luego me miró. Un guerrero reconociendo a otro. No puedo prometerte que esto será rápido o indoloro, dijo, pero puedo prometerte que lucharé hasta el final. Por primera vez desde que puse los pies en San Diego. Un peso enorme que ni siquiera sabía que cargaba comenzó a levantarse de mis hombros. Ya no era una soldado solitaria en un campo de batalla olvidado. Había encontrado un aliado. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora tenía un ejército. El día de la audiencia, en el Tribunal Superior de San Diego, elegí mi arma con cuidado. No fue un documento ni una prueba. Fue mi uniforme, mi traje de gala de la Marina, perfectamente planchado, con las cintas y medallas alineadas con precisión geométrica. Era una declaración de principios antes de decir una palabra. Cuando me enlisté, juré apoyar y defender la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos. Nunca imaginé que, a veces el enemigo se parece a tu propia familia. Esperaban en el pasillo afuera de la sala. Mi madre, Sarafina, mi hermana, Collie y mi hermano, Calin, no vestían de negro ni con ropa sombría. Parecían molestos como si los hubiera arrastrado para disputar una multa de estacionamiento, no para responder por la vida de un hombre que pendía de un hilo. Al acercarme con Elías a mi lado, el rostro de mi madre se transformó en una máscara de furia. Dio un paso adelante, su voz un siseo venenoso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Estás destruyendo a esta familia. Collie estaba justo detrás, con los brazos cruzados y una expresión de profunda desaprobación terapéutica. Tu energía es tan tóxica ahora, Lacey, susurró como si compartiera una profunda revelación espiritual. No respondí. Ni siquiera los miré. Mantuve la vista fija en las puertas de la sala, la espalda recta, las manos entrelazadas detrás de mí. Mi silencio fue un escudo. Un muro que no pudieron derribar con sus palabras. Fue la respuesta más
poderosa que pude dar. Adentro, la sala era fría e impersonal. El aire estaba cargado de tensión. Nos sentamos en una mesa, mi familia en la otra, acompañada por un abogado elegante con un traje caro. Las líneas de batalla estaban trazadas. Elias Croft fue magnífico. Estaba calmado, metódico y despiadado. Presentó nuestro caso no como un drama familiar, sino como un delito financiero. Usó un proyector para mostrar la evidencia en una gran pantalla para que el juez la viera. Uno a uno aparecieron los documentos, los estados bancarios iluminados con los cargos de cabo. La hoja de cálculo codificada por colores que detallaba el esquema de doble cobro, las capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Collie con el hashtag se lo merecía. El abogado de mi familia intentó objetar para darle una narrativa diferente. Su señoría, estos fueron simplemente regalos, argumentó, con voz suave y conciliadora. El señor Vence es un hombre generoso que ama a su familia. Su nieta, la oficial Murray, ha estado mayormente ausente debido a su carrera militar. Simplemente no entiende las cargas diarias que mis clientes han asumido al cuidar a un padre anciano. La palabra ausente fue un puñal para pintarme como ingrata y negligente. Sentí una oleada de ira, pero Elias permaneció perfectamente calmado. ¿Una carga, dices?, respondió Elias, con voz peligrosamente baja. Se dirigió al abogado. Contrario, entonces quizás puedas explicar este acto particular de cuidado. Presionó un botón. Un reproductor digital de audio se conectó a los altavoces de la corte. Y entonces la voz de Kalin llenó la sala silenciosa, fría y despectiva. Mira, te dije que no tengo tiempo para llevarte al hospital VA para tu cita. Está al otro lado de la ciudad. Solo pide un Uber. Un silencio absoluto cayó en la sala. El rostro del abogado elegante se puso pálido. Kalin se hundió más en su silla. Su cara enrojeció profundamente. El juez, un hombre severo con cabello plateado, miró a Kalin por encima de sus gafas, con una expresión inescrutable pero claramente poco impresionado. El archivo de audio fue un golpe limpio e indiscutible. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie y enfrenté al juez. El uniforme pesaba sobre mis hombros, un manto de responsabilidad. Había ensayado lo que diría, pero ahora las palabras salían de un lugar más profundo que la memoria. Su señoría, comencé. Con voz clara y firme, no vine aquí hoy para hablar de dinero. El dinero se puede ganar y se puede perder. Vine aquí para luchar por algo que, una vez perdido, es casi imposible recuperar, la dignidad de un hombre. Miré a mi familia. Se negaron a encontrar mi mirada. El consejo contrario me ha descrito como ausente. Tiene razón. Estuve ausente mientras servía en un destructor en el Golfo Pérsico. Estuve ausente durante los informes de inteligencia en Sicilia. Estuve ausente mientras mi abuelo, un hombre que también vistió uniforme por este país, era sistemáticamente despojado de sus recursos y su respeto propio por las mismas personas que deberían haber sido sus más firmes defensores. Mi voz se fortaleció, imbuida de una convicción que surgía de lo más profundo de mi ser. Mi ausencia no fue abandono, su señoría. Mi ausencia fue servicio. Un concepto cuyo significado parece que mi familia ha olvidado. No estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí buscando responsabilidad. Estoy aquí para asegurar que el hombre que me enseñó el significado del honor y la lealtad sea tratado con el honor y la lealtad que más que sea ganado. Terminé y me senté. El silencio en la sala fue absoluto. El juez bajó la mirada al expediente, luego a mí. Su mirada no fue de lástima, sino de respeto profundo. Carraspeó. El fallo fue rápido y decisivo. Concedió la tutela de emergencia, colocando la persona y la herencia de mi abuelo bajo mi protección legal temporal. Concedió la orden de restricción, congelando todos los activos. Fue una victoria total. Al salir de la sala, mi familia estaba desordenada, reunida con su abogado. Por primera vez. Parecían exactamente lo que eran, derrotados. Ganar en la corte se sintió como una victoria distante y hueca. La batalla que había ganado fue una de papeleo y argumentos legales. Pero la verdadera guerra, la que enfrentaba contra el tiempo y órganos que fallaban, era una batalla que estaba perdiendo. Hay una oración a la que a veces la gente recurre. La oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo, y la sabiduría para distinguir la diferencia. Yo había cambiado las cosas que podía. Ahora tenía que enfrentar las que no podía. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de la sala de cuidados intensivos. La ira y la lucha se agotaron, reemplazadas por un enfoque tranquilo y único. Mi familia, su traición. El caso judicial. Todo se desvaneció en ruido de fondo. Lo único que importaba era el hombre en la cama. Pasaba mis días en un sillón gastado junto a él. Le leía sus libros favoritos de bolsillo.
con las páginas dobladas, las aventuras de vaqueros duros y alguaciles estoicos del viejo oeste. Le describía los puertos que había visitado, los bulliciosos mercados de Nápoles, la belleza volcánica y austera de Islandia. Intentando llevar el mundo a su cabecera, me convertí en su guardián en el sentido más verdadero. Aprendí los horarios de las enfermeras. Las ayudaba a voltearlo. Le lavaba suavemente la cara con un paño tibio cada mañana y me aseguraba de que siempre estuviera bien afeitado. El cabello bien peinado. La indignidad de su abandono previo era un insulto que estaba determinada a borrar. Estaba recuperando su honor, un pequeño acto tranquilo a la vez. No pensaba en mi madre, ni en ellos en ese espacio tranquilo y sagrado. Todo mi universo era el pitido constante del monitor. El suave siseo del oxígeno y la sensación de su mano, en la mía. La enfermera, María. Se convirtió en mi compañera silenciosa en esta vigilia. Aparecía con una taza de café caliente por la mañana o un sencillo sándwich de pavo en pan de centeno por la tarde, colocándolo en la mesa sin decir una palabra. Sus pequeños actos de bondad fueron un salvavidas, un silencioso reconocimiento de mi vigilia solitaria. Entonces comprendí que, en nuestros momentos más oscuros, la luz más brillante suele venir de las fuentes más inesperadas. La compasión de un extraño puede sentirse más como familia que la propia sangre. Unas semanas después de la audiencia, en la corte, el doctor me dijo que su cuerpo empezaba a fallar. La noticia no fue un shock, sino una pesada verdad final. Aquella tarde, estaba en medio de contar una historia sobre un tenso enfrentamiento en un salón polvoriento cuando vi sus párpados parpadear. Abrió los ojos y me miró. Durante semanas su mirada había estado distante, perdida en una niebla de medicamentos y enfermedad, pero ahora era clara. Me reconocía. Sus ojos, del mismo azul profundo que el Pacífico en un día despejado, estaban lúcidos. Intentó hablar, pero solo salió un sonido seco y áspero. Una chispa de frustración cruzó su rostro. «Está bien, abuelo», susurré, acercándome. «Está bien, estoy aquí». Levantó la mano, la que yo sostenía. Tembló con esfuerzo. Luego apretó mi mano. Una vez, dos, tres veces. Era nuestra señal. Un lenguaje silencioso que compartíamos desde que era una niña, sentada en su regazo. Era su forma de contarme un secreto, de calmar un miedo infantil, de decir buenas noches. 3 apretones. Te quiero. El dique que había construido dentro de mí, que había contenido semanas de lágrimas reprimidas. Finalmente se rompió. Un sollozo silencioso y caliente escapó de mí, y las lágrimas corrieron por mi rostro. Apreté su mano de vuelta tal como me había enseñado. 1,2. Yo también te quiero, abuelo, logré decir entre sollozos. Fue nuestro adiós. Una vida entera de amor comunicada en 3 leves pulsos de una mano que fallaba. Aquella noche. María me dijo suavemente que no quedaba mucho tiempo. Me preguntó si quería que se quedara. Negué con la cabeza. Esta era una vigilia que debía mantener sola. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, mientras el hospital se silenciaba a nuestro alrededor. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por una profunda sensación de paz. Le hablé en voz baja y firme, no de vaqueros ni batallas legales, sino del mar. Le conté historias de los grandes barcos de guerra en los que había servido, destructores y portaaviones. Describí el olor de la espuma salina en una mañana fría, el profundo y resonante sonido de las olas contra un casco de acero, el horizonte infinito al atardecer. Traje el océano, que amaba esa habitación estéril sin mar. Algún momento después de la medianoche, en el silencio más profundo de la noche, sentí un cambio. Su respiración, que había sido superficial, se volvió aún más ligera y luego, con un último suspiro suave, se detuvo. El pitido rítmico del monitor, a mi lado, se apagó, reemplazado por un tono único y continuo. Me quedé allí en el absoluto silencio repentino, solo sosteniendo su mano. Se había ido, después de que el doctor de guardia hizo el anuncio oficial, y María ofreció sus silenciosas condolencias. Pedí unos minutos más a solas. Me quedé otra hora. Enderecé suavemente el cuello de su pijama hospitalario y peiné hacia atrás su cabello plateado de la frente. No había muerto solo en una casa llena de abandono. No había muerto con indignidad. Había muerto en los brazos amorosos de una compañera marinera. Con todo el honor y dignidad que tanto merecía, enterramos a mi abuelo en el Cementerio Nacional Fort Rose, en una loma verde con vista al Océano Pacífico. Era un día claro y brillante en San Diego, el tipo que él más amaba. El cielo era de un azul brillante y doloroso. Mi familia no estuvo allí. Su ausencia fue una última y silenciosa confesión de su carácter. En cambio, los asistentes fueron un pequeño grupo estoico. Estaba la señora Gaybalde al lado, con el rostro marcado por la tristeza genuina.
Estaba María, la enfermera de Scripps Messi, que había venido en su día libre, y había media docena de hombres mayores, con la espalda un poco encorvada, pero con los hombros todavía erguidos, usando gorras de la VFW y cintas de servicio desteñidas en sus viejas chaquetas. Eran sus amigos, sus hermanos de armas. Uno de ellos, un hombre llamado George, se me acercó antes del servicio. Tu abuelo era un buen hombre, dijo, con voz áspera por la edad. En el 82 me despidieron del astillero. No podía pagar la hipoteca. Sayla se enteró y un cheque apareció en mi buzón. Sin nota. Nunca dijo una palabra sobre eso. Tu abuelo era el tipo que siempre estaba ahí. Incluso cuando no se le pedía, con mi traje de gala de la marina, pronuncié el elogio fúnebre. No hablé de traición ni abandono. No mencioné el caso judicial ni el dinero. Hacerlo habría sido darles poder en ese espacio sagrado. En cambio, hablé del hombre que me enseñó que el honor no era una palabra que se decía, sino algo que se hacía, que la lealtad era un verbo. Hablé de su fuerza silenciosa, su brújula moral inquebrantable y de cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba del mar. Después de que el saludo con rifles resonó por las colinas y el corneta tocó las notas solitarias y conmovedoras de Teps, se acercó la guardia de honor. Un joven marinero, con el rostro serio por el deber solemne. Me entregó la bandera estadounidense doblada en un triángulo perfecto y apretado. La acepté, aferrándola contra mi pecho. No era solo una bandera, era el símbolo de todo lo que él representaba. Era el honor que había luchado por proteger para él. Unos días después, me senté frente a Elias Croft en su oficina. Revisaba la documentación final de la herencia de mi abuelo. La casa, los ahorros, las inversiones. Era una suma considerable. Entonces, ¿cuáles son tus planes? Preguntó suavemente. ¿Un nuevo comienzo en algún lugar? ¿Una larga vacaciones? Sin duda te lo has ganado, pensé en la investigadora y autora Brené Brown, cuyo trabajo había leído. Ella escribió que una de las experiencias humanas más dolorosas es presenciar el sufrimiento de un ser querido y ser incapaz de detenerlo, pero dijo que podemos crear significado a partir de ese dolor. No lo quiero, Elias, dije. La casa, el dinero. Nada de eso, me miró confundido. No es una victoria para mí disfrutar, expliqué. Toda esta lucha fue por él. Su legado no puede ser una cuenta bancaria. Tiene que ser algo que viva. Algo que ayude. Respiré hondo. Quiero crear una fundación usando cada centavo de su herencia. La llamaremos Fondo Benz para veteranos y ancianos abandonados. Su misión será proporcionar ayuda de emergencia y servicios legales pro bono a personas en San Diego, enfrentando exactamente lo que él enfrentó. Esta era la verdadera victoria. Era la forma más alta de venganza. No se trataba de castigo. Se trataba de construir algo bueno y duradero a partir de las cenizas de su codicia. Se trataba de asegurar que su nombre representara ayuda, no victimización. Elias me miró largo rato. El profesionalismo jurídico desapareció y simplemente me miró como a una amiga, con los ojos llenos de profunda admiración. Eso, dijo suavemente, es el mejor homenaje que he escuchado. No emitimos ningún comunicado de prensa. No hubo anuncios grandiosos. El sitio web de la fundación se lanzó en silencio una tarde. La página principal era simple.un, sola foto en blanco y negro de un joven Silus Benz en uniforme de la marina, mirando al mar con una mirada confiada. Debajo, una sola línea de texto que servía como nuestra declaración de misión. Algunos héroes quedan atrás. Ya no más. Unos días después, sentado en la quietud de la antigua oficina de mi abuelo, una notificación de correo electrónico sonó en mi laptop. El asunto decía, ayuda para mi padre. Era de una mujer cuyo padre anciano, veterano de Vietnam, estaba siendo explotado financieramente por su hermano. Escribió que se sentía impotente y sola. Y había encontrado nuestro sitio durante una desesperada búsqueda nocturna. Leí su historia y mi corazón dolió con un dolor familiar. Pero esta vez, el dolor no venía acompañado de impotencia. Venía acompañado de propósito. No pude salvar a mi propio abuelo de su destino. Pero mientras escribía mi respuesta, programando una llamada, me di cuenta de que, gracias a él, quizá podría ayudar a salvar a alguien más. Y eso era un legado por el que valía la pena luchar. Una vez que la noticia del Fondo Benz se hizo pública y quedó claro que la herencia en la que ellos contaban había desaparecido en un fideicomiso benéfico, lo inevitable ocurrió. Los ecos de mi pasado comenzaron a reclamar atención. Empezó con la ira. Una avalancha de mensajes furiosos en mayúsculas de Kalin, llenos de amenazas y acusaciones. Los leí. Los borré y no sentí nada. Luego vino la segunda oleada. Mensajes patéticos de voz de mi madre. Su voz se quebraba al hablar de sus graves problemas financieros como si yo fuera de alguna manera responsable de las consecuencias de sus propias acciones. La última y
Más insidiosa oleada fue la manipulación, disfrazada con el lenguaje de la terapia y la culpa. Mi hermana Collie envió videos llorosos con el rostro artísticamente manchado de lágrimas, hablando de cómo había hecho el trabajo y aprendido la lección y de cómo necesitaba mi perdón para completar su proceso de sanación. Lo peor, sin embargo, fue un largo correo electrónico divagante de mi madre, Sarafina. Fue una clase magistral en historia revisionista narcisista. Nunca se disculpó ni una sola vez. En cambio, se pintó a sí misma como la víctima. Escribió sobre cómo mi frialdad y egoísmo le habían robado la oportunidad de decir un último adiós a su propio padre. Me acusó de envenenarlo contra ellos, de aislarlo en sus últimos días. Fue un intento asombroso de reinterpretar su abandono como mi crimen. Leí cada palabra de cada mensaje, vi cada segundo de cada video. Lo hice no con ira ni con dolor, sino con la fría y desapegada curiosidad de un experto en desactivación de bombas examinando un dispositivo sin explotar. Necesitaba entender su mecánica, ver cada cable, cada disparador antes de desactivarlo, para siempre. Vi los patrones, los ciclos previsibles de rabia, lástima y manipulación, y en sus palabras desesperadas y egoístas, sentí solo un profundo y vacío hueco. La parte de mí que podría haber sido herida por ellos ya había muerto. Hay un dicho, no tienes que asistir a todas las discusiones a las que eres invitado. Durante años dije que, sí a todas las invitaciones tóxicas que mi familia envió. No más. No respondía a un solo mensaje. Ninguna respuesta sería un compromiso. Señalaría que la puerta aún estaba abierta, aunque sea una rendija. En cambio, realicé un ritual silencioso y final de ruptura. Me senté con mi teléfono, mi laptop abierta a un lado. Esto no fue un acto de ira impulsiva, fue una decisión deliberada y estratégica para construir un muro de contención alrededor de la paz que había luchado tanto por ganar. Comencé con los contactos de mi teléfono. Encontré el nombre de mi madre, toqué sobre él, deslicé hacia abajo y presioné bloquear este contacto. Apareció una confirmación. Presioné bloquear contacto. Repetí el proceso con Collie y luego con Kalin. Después abrí mi correo electrónico. Creé un nuevo filtro. Ingresé sus direcciones de correo. Para la acción, seleccioné eliminar y también aplicar filtro a conversaciones coincidentes. Con un clic final, décadas de correos dolorosos, exigentes y manipuladores desaparecieron de mi bandeja de entrada y quedaron bloqueados para siempre. Finalmente, fui a las redes sociales, uno a uno. Bloqueé sus perfiles en cada plataforma. Fue una amputación digital, un corte limpio y decisivo. Con cada clic sentía que un peso se levantaba. Recuperaba mi espacio, mi silencio, mi cordura. Finalmente entendí que la familia no es una condena de por vida. Tienes el derecho de elegir. ¿Quién tiene acceso a ti? Aquella noche trabajaba hasta tarde en la fundación que había establecido en la antigua casa de mi abuelo. Estaba sentada en su oficina, la ventana abierta al fresco aire nocturno, el lejano sonido del océano, una presencia constante y calmante. Miré hacia el agua oscura y tuve una última conversación. No con ellos, sino conmigo misma. Me di cuenta de que no los perdonaría. El perdón se sentía como una traición a mi abuelo. Significaría decir que lo que hicieron era, en algún nivel, aceptable, que podía ser absorbido, procesado y superado. No podía. Era una mancha permanente. Perdonarlo sería disminuir la gravedad de su crueldad. En cambio, elegí perdonarme a mí misma. Me perdoné por no haber visto la verdad antes. Me perdoné por los años de inocencia juvenil en los que creí su versión de la realidad. Me perdoné por la culpa que cargué. El sentimiento de nunca ser lo suficientemente buena que cultivaron tan hábilmente en mí. Y acepté la verdad. Algunas relaciones no están destinadas a salvarse. Están fatalmente heridas, tóxicas en su núcleo. No necesitan sanación. Necesitan un entierro. Y dejarlas ir, verdaderamente dejarlas ir por completo. Fue el acto más sano y honesto de amor propio que pude realizar. La guerra terminó. Los ecos se desvanecieron y por primera vez solo quedó un silencio pacífico y prometedor. Han pasado varios años desde el funeral en Fort Ross. Después de terminar mi último servicio, tomé mi baja a un Erebel de la Marina. El mar siempre será parte de mí, pero sabía que mi nueva misión estaba aquí. En tierra firme. Ahora dirijo el fondo. Venza a tiempo completo, desde la casa de mi abuelo. La casa ya no es una sala de guerra ni un lugar de dolor. Es un espacio de propósito tranquilo y esperanza. Los fantasmas persistentes del abandono han sido desterrados, reemplazados por el olor a pintura fresca y café recién hecho. El jardín trasero, antes un triste parche de maleza crecida, ahora es mi santuario. Aprendí a amar la jardinería, encontrando una paz meditativa al remover la tierra. Ahora está lleno de las fragantes rosas rojas profundas que mi abuelo amaba y de largas enredaderas de tomates San Marzano.
Con sus frutos rojos brillantes pesando bajo el sol de California, mi vida ahora es tranquila, construida en torno a pequeños rituales significativos. Comienzo cada mañana con una taza de café en el porche trasero, observando a los colibríes que vuelan y se posan entre las flores. Sus gargantas iridiscentes brillando a la luz de la mañana. Escucho los sonidos del vecindario despertando. Siento la brisa fresca que sopla desde el océano. Este lugar no fue un regalo. No fue una herencia. Fue una victoria por la que luché. Un pedazo de tierra que reclamé y fortifiqué. Fue ganada. Hace unos meses hice algo solo para él. Mandé hacer una pequeña placa de latón y la instalé en un banco del Parque Balboa. Era su banco favorito. Uno con vista al estanque de lirios y al edificio botánico. Allí solíamos sentarnos a compartir un hot dog en tardes soleadas. La placa es simple, discreta. Dice, en memoria de Silas Benz, para quienes siempre se presentan. La semana pasada, caminando por el parque, vi a un hombre mayor sentado en el banco. Llevaba una gorra desteñida del USS Midway y miraba tranquilamente la fuente, con una expresión de contemplación pacífica en el rostro. No tenía idea de la historia detrás de la placa contra la que se apoyaba. Solo veía un lugar para descansar, y en ese momento supe que el legado de mi abuelo estaba vivo. No era un monumento grandioso, era un lugar tranquilo para que otro viejo soldado descansara. Un reconocimiento silencioso para todos los demás que entendían la simple y profunda importancia de solo estar ahí. Ya no busco inspiración en libros ni citas. No la necesito. He aprendido que la fuente de fuerza más poderosa viene de una vida vivida con propósito, de la tranquila convicción de tus propias decisiones. Me he convertido en mi propia fuente de inspiración. Esta mañana llegó un pequeño paquete por correo. Dentro había una carta escrita a mano y un pequeño paquete envuelto en papel encerado. La carta era de la hija del veterano de Vietnam al que ayudé primero. La mujer, cuyo correo electrónico lanzó la fundación, escribió que, gracias a la ayuda legal del fondo, su padre pudo obtener una orden de restricción contra su hermano, y ahora estaba seguro. Pudo quedarse en su propia casa en lugar de ser forzado a un centro de cuidado. Al final de la carta escribió, él quiso que tuvieras esto. Es su propia receta. Desenvolví el paquete. Dentro había media docena de galletas de avena con pasas, todavía suaves. El olor era cálido, dulce y lleno de una bondad simple y honesta. Era el olor de la gratitud. Ahora estoy sentada en su oficina, la carta sobre el escritorio, junto a mí. El sol de la tarde entra por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailan en el aire. Ya no siento la ira fría que antes me impulsaba, ni el dolor vacío del duelo. Solo quedó un profundo y tranquilo sentimiento de gratitud. No solo gané una batalla legal. Protegí el legado de un buen hombre, honré su vida dando un futuro a sus valores. Siempre dicen que la sangre es más espesa que el agua. He aprendido que eso no es verdad. Es una mentira conveniente, una excusa para la obligación sin acción. La lealtad es más espesa que el agua. El honor es más espeso que el agua. Presentarse, eso es más espeso que el agua. Mi abuelo me enseñó eso no con palabras, sino con su vida. Y esa es la lección que llevaré conmigo por el resto de la mía. Me recuesto en su vieja silla. Cierro los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, simplemente sonrío. Estoy en paz. Mi abuelo me enseñó que las personas más importantes son las que siempre se presentan. Mi historia tuvo su propio campo de batalla. Pero sé que no estoy sola luchando estas guerras silenciosas. Y eso me hace pensar en todos ustedes que me escuchan ahora. Por eso quiero preguntarles, ¿quién fue la persona que siempre estuvo ahí para ti? ¿Quién fue tu roca cuando el mundo se sentía inestable? Me sentiría realmente honrada de leer sobre ellos en los comentarios abajo. Y si las historias sobre resiliencia, honor y encontrar fuerza en los momentos más difíciles resuenan contigo. Espero que sigas a Chosen Revenge para que podamos seguir compartiéndolas juntos.